La palabra del Señor nos dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que tome el control de este tiempo y que a través de su palabra Él pueda transformar nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por este momento. Te entregamos este tiempo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ministre, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor. Danos una palabra que nos va a transformar hoy, que nos va a cambiar, Señor. Una palabra que va a revolucionar, Señor, nuestra mente y nuestro ser completo. Una palabra, Señor, que va a transformar nuestras vidas. Una palabra, Señor, que nos llevará a manifestar todo lo que tú quieras. Gracias por abrir nuestra mente, oh Dios, que todo fundamento o toda fortaleza que se está poniendo al conocimiento de Cristo, Señor, sea destrozado, destruido en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, haga tu obra en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, hemos orado y todos decimos amén y amén. La palabra dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado completamente. En este pasaje bíblico vemos como cuando Jesús inicia su ministerio, Él empieza, o sea, con un mensaje específico y es el mensaje de arrepentimiento. Es el mensaje, o sea, donde Él llama a las personas a cambiar sus vidas, donde Él llama a las personas a cambiar su forma de ser y todo lo demás. Él empieza ahí. Antes, mucho antes que esto, en el mismo libro, pues básicamente de Mateo, capítulo 4, versículo o sea, desde el primer versículo, la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús en el desierto. Él fue en el desierto, o sea, guiado por el Espíritu Santo. La palabra dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, en Mateo 4:1, por el Espíritu al desierto fue llevado Jesús para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador, el diablo. Y después, o sea, vemos la tentación y todo, Jesús sale victorioso de esa tentación. Y en el versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio grande luz, o sea, gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y en el versículo 17 dice que cuando él se establece allí, él empieza a predicar. Y él comienza, o sea, su mensaje diciendo, arrepentíos. Él empieza a predicar diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús. Él empieza con ese mensaje, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, decía Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Ese es su mensaje. ¿Ven? Siempre el mensaje introductorio de alguien es sumamente importante y también su conclusión. Cuando alguien empieza un mensaje, la introducción es muy importante. Lo que la persona empieza a decir cuando inicia su mensaje es sumamente importante y la conclusión también. Y la conclusión también, porque por lo general al inicio la persona empieza a decirles de qué va a tratar su mensaje. Les da el título, el tema y todo. Empieza así por lo general. Entonces Jesús empieza también su vida ministerial con un mensaje en específico. Él introduce su mensaje, introduce su ministerio con un mensaje específico, que es el mensaje de arrepentimiento.
Es lo que él empieza a anunciar cuando él inicia su ministerio, es decir, que esto es sumamente importante. Es un mensaje sumamente importante. Él inicia con esto. No empieza con otra cosa, él empieza con un mensaje de arrepentimiento. Él dice y le dice a la gente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Él nos quiere dejar entender que una de las cosas primordiales que él ha venido a hacer también es eso, llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero cuando nosotros lo vemos, no es algo extraño, porque cuando empezamos a leer el Evangelio de Mateo, vemos que había otra persona que hablaba de lo mismo. Que hablaba de lo mismo. En Mateo 3, versículo 1 y 2, la palabra dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo lo mismo que Jesús. Arrepentíos o arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista decía lo mismo. Es el mismo mensaje que estaba anunciando. ¿Por qué era necesario para Juan anunciar ese mensaje de arrepentimiento? ¿Y por qué Jesús sigue con eso mismo? ¿Por qué? Juan era el que preparaba el camino para el que iba a venir, el que tenía que venir. Juan él mismo dice que yo soy la voz del que clama en el desierto, del que grita en el desierto, preparen el camino, preparen el camino, preparen ese camino. Él decía, yo soy la voz del que grita en el desierto. O sea, él estaba allí para preparar el camino. Entonces su mensaje iba a preparar el camino. Por eso él empieza anunciando como para preparar el camino lo que el Mesías mismo iba a venir a anunciar a su pueblo cuando él iba a venir a establecerse y establecer y a iniciar su mensaje, su ministerio. Entonces Juan empieza así. Él dice, arrepentíos. Arrepiéntanse. Es con eso que empieza Juan completamente. Él empieza con ese mensaje y cuando lo vemos nosotros decimos, ok, está bien, Juan lo predicó, pues porque Juan tenía que anunciar esto, está bien, Jesús lo dijo, entonces ya. No, pero los discípulos también lo dijeron. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, el apóstol Pedro también empezó a predicar acerca de esto. Él empezó a predicar acerca de esto. Él empezó en Hechos capítulo 2, después del bautismo del Espíritu Santo, y todo, o sea, básicamente, cuando Pedro entra y empieza a hablar, empieza a predicar, empieza a anunciar el mensaje y todo, empieza a hablar de Jesús. En el versículo 37 dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, Hechos 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esa gente que lo estuvo escuchando después de esa irrupción del Espíritu Santo en ese aposento alto, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas y la gente los oía, los escuchaba. A ellos, pues básicamente hablando en lenguas que ellos decían, pero ¿cómo esa gente está hablando en idiomas que son nuestros idiomas maternos? Son gente del vulgo, son personas no letradas. ¿Cómo los escuchamos hablando en nuestros idiomas maternos? Después de esto ellos se acercan y Pedro sale y la gente pensaba que ellos estaban, o sea, básicamente borrachos. Estaban ebrios y Pedro dice, no, algo ha sucedido. La promesa que Joel, el profeta, había anunciado en Joel capítulo 2 se ha cumplido y esta promesa es para todos, para ustedes, para sus hijos, para toda su descendencia, para todos en el mundo entero. Y Pedro empieza a anunciar, empieza a hablar de Jesús, que ese Jesús que habían crucificado, a este Dios ha hecho Señor y Cristo, el Mesías.
y todo, y la gente estaba escuchando, y después ellos le dicen, o sea, cuando su corazón empezó a compugirse, o sea, empezaron a decir a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y Pedro les dice en el versículo 38, lo mismo que había dicho Jesús cuando inició su ministerio, lo mismo que había dicho Juan el Bautista cuando estaba anunciando el evangelio, lo mismo que ha dicho Jesús y Juan. Pedro les dice lo mismo, arrepentíos. Pedro les dice lo mismo, arrepentíos. Hechos 2:38. Pedro les dice lo mismo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y van a recibir el don del Espíritu Santo. Eso mismo les dijo Pedro. Arrepiéntanse y sean bautizados en el nombre de Jesucristo. Van a recibir el don del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Pedro dice lo mismo, arrepiéntanse. En el ministerio del apóstol Pablo también él lo decía, arrepiéntanse. Entonces, ¿por qué era tan importante arrepentirse? ¿Qué significa realmente arrepentirse? ¿Qué significa? En el griego la palabra usada es metanoeo. Metanoeo, como lo escuchan. Metanoeo. Metanoeo, y es el verbo. Pero el sustantivo, hablando de arrepentimiento, es metanoia. Metanoia. El verbo es metanoeo, que es arrepiéntanse y todo. Y significa piensen diferentemente. Ok, entonces Jesús les estaba diciendo, empiecen a pensar diferente porque el reino se ha acercado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Volvamos al contexto histórico. Jesús estaba hablando a un pueblo que se había acostumbrado a ver las cosas de una cierta forma. Jesús sabía, o sea, hablaba a un pueblo que tenía una mentalidad bien enfocada en ciertas cosas, que tenía una forma de ver las cosas, de pensar, de reflexionar. Juan también entra y viene a anunciar la entrada del Mesías, que el Mesías iba a venir. Juan empieza hablando de esto, pero él dice para que ustedes reciban lo que Dios va a comunicarles. Cuando venga el Mesías, necesitan cambiar su forma de pensar. Necesitan cambiar, arrepentirse, cambiar su modo de pensar, porque es lo que significa literalmente metanoeo, pensar diferentemente, pensar diferentemente, de una forma distinta. A eso se refería Jesús. Entonces Jesús y Juan el Bautista les decía, piensen diferentemente porque el reino de los cielos se ha acercado y ustedes no pueden recibir ese reino si su mentalidad sigue enfocada en lo que siempre han visto, en lo que siempre han oído, en lo que siempre han escuchado, en lo que siempre han visto, en lo que siempre han considerado. Ustedes no pueden experimentar ni aceptar lo nuevo que viene en odres viejos. No pueden recibir este vino nuevo en odres viejos, porque ese vino nuevo va a venir a chocar y a romper ese odre que ya no puede extenderse más. Cuando ese vino o esa bebida se va a fermentar, o sea, no van a poder. No pueden pegar ese paño, ese pedazo nuevo en un vestido viejo. O sea, no puede ser posible. Es necesario que su mentalidad se acomode a lo nuevo, se abra para recibir lo nuevo que está viniendo, que es este reino, este mensaje de reino. Porque si su mente, su mentalidad no cambia, no van a poder recibir lo nuevo que está viniendo.
Entonces, ese arrepentimiento era eso. Él dice, arrepiéntanse porque el reino se ha acercado. En la traducción literal, en la definición literal desde el griego, significa pensar diferente. En el español decimos arrepiéntanse, está bien. Pero en el griego decía metanoia, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de forma de pensar. A eso se refería. Piensen diferentemente. Antes pensaban que eran esclavos del pecado. Ahora piensen diferentemente, que hay una salida a eso. Antes pensaban que no podían resistir a la tentación de fornicar. Ahora tienen que pensar diferente. Antes pensaban que para enriquecerse tenían que robar. Ahora es necesario que cambien esa forma de pensar. Porque el pecado es ante todo una mentalidad antes de convertirse en hechos. El pecado es primeramente una mentalidad. Alguien que no sabe que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, alguien que no sabe que es santo en él, alguien que no lo sabe en su mentalidad, va a librar, va a entregar sus miembros a la fornicación y a cosas inmundas. Entonces, para yo experimentar lo nuevo, necesito dejar que mi mente sea transformada. Necesito que mi mente sea transformada. Alguien que ha vivido en el mundo y que para él es normal mentir, porque pues si digo la verdad me van a castigar, si digo la verdad voy a perder esto, aquello, lo otro. Tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que cambiar su forma de pensar. Alguien que piensa que si entro en la política tengo que robar, tiene que cambiar su forma de pensar. Entonces es principalmente lo que Jesús vino a anunciar a la gente. Ustedes tienen que renunciar a esa forma de pensar, renunciar a esa forma de vivir y adoptar un nuevo modo de vida que empiece en su mentalidad y en su pensamiento. Tienen que adoptar una nueva mentalidad, una nueva vida. Ya no soy ladrón, no soy corrupto, no soy fornicario, no soy adúltero, no soy mentiroso, no soy iracundo, no soy celoso, no soy envidioso, no soy nada de eso. No soy un maleante. No soy asesino ni homicida. O sea, es empezar a renunciar a esa forma de pensar y a esa forma vieja de vivir. Y empezar a conformarse a lo nuevo que el Señor me está entregando y me está presentando a mí. Es principalmente esto. Esa palabra griega metanoia significa un cambio de mente, una profunda transformación espiritual, mental, una conversión. Es decir, que es un giro de 180 grados. Yo iba en esa dirección, ahora cambio de rumbo y voy en otra dirección. Vivía una vida pecaminosa y ahora cambio de rumbo y empiezo a vivir una vida distinta, una vida diferente. Es un cambio radical, un giro completo. No un giro de 360 grados, como que me fui de un punto, di la vuelta completa y regreso al mismo punto, no. Y vuelvo a hacer lo mismo, no. Es un giro al revés, o sea, de 180 grados. Yo paso de ese punto y vuelvo, o sea, me voy a otro punto y le digo al Señor, aquí está mi vida. O sea, le doy la espalda a mi forma, a mi vieja forma de vivir, a mi vieja forma de pensar, a mi vieja forma de considerar las cosas para adoptar lo nuevo que Dios me está entregando o queriendo entregar. Entonces, dejo atrás los viejos pensamientos, los viejos comportamientos y adopto un nuevo camino alineado con Dios, con lo que Él requiere de mí. Antes yo andaba en odio, antes yo andaba en ira, en distintas cosas, ahora yo ando en amor.
en amor, en paciencia. Pero es necesario que esto cambie aquí, que yo deje de pensar que así es como soy, no puedo cambiar, así es como soy. Yo tengo que estar listo y dispuesto a renunciar a esa forma de vivir para adoptar esta nueva forma de vivir que Dios me está entregando. Entonces Jesús empieza a anunciar este mensaje de arrepentimiento porque Él dice que esto va de ti y de mí, de renunciar a eso, a ese viejo molde, a esa vieja persona y vieja personalidad que tenía, esa vieja identidad que tú tenías, ese viejo Juan que tú eras, ese viejo David que tú eras, esa vieja Juana que tú eras, esa vieja Ana que eras, ese viejo Simón que tú eras. Es cambiar, que te conviertas en un nuevo Mateo, en un nuevo Lucas, en una nueva Susana, o sea, que seas una nueva persona en Cristo. Que digas tú que ya la forma en la que yo viví, que a cada rato cuando quería hacer esto, lo hacía y hacía lo que a mí me daba la gana, que esto, o sea, que tú renuncies a esto precisamente. Es lo que Jesús nos vino a anunciar cuando Él vino a dar ese mensaje de arrepentimiento. Pensar diferentemente, cambiar de rumbo, cambiar completamente de enfoque, cambiar de forma de vivir. Es lo que Él viene a darnos. Y el apóstol Pedro lo decía: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, en Hechos 3:19 a 20. Para que venga, o sea, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, pero Él estaba hablando del hecho que el pueblo tenía que arrepentirse, cambiar su forma de vivir, su forma de ser. Y aquí está hablando en muchos casos a personas que respetaban la ley. Entremos en contexto. Él estaba hablando a judíos, personas que se esforzaban en obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cómo le vas a decir a alguien que dice: yo conozco los mandamientos, me estoy esforzando en obedecerlos, me estoy esforzando a no mentir, a no adulterar, a honrar a Dios y todo? ¿Cómo a mí me vas a venir a decir arrepiéntate? ¿Cómo es posible? Y lo mismo pasa con Jesús y con los discípulos y con Juan el Bautista. Muchas de las personas a las cuales este mensaje fue anunciado eran judíos y algunos eran maestros de la ley. Eran maestros de la ley. ¿Cómo es posible que Jesús les dijese a ellos: arrepiéntanse? Si eran personas que se esforzaban en obedecer los mandamientos. Había una forma de pensar que ellos tenían que dejar atrás. Porque para que lo nuevo viniese tenían que abrir su mente para lo nuevo que iba a venir. Tenía que ocurrir un cambio de mentalidad, un shift, como decimos en inglés. Un shift, un cambio de mentalidad, un cambio completo. Un cambio completo. Hoy Dios te está diciendo, hoy con el tema de hoy, metanoia, metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de vida, cambio de manera de vivir, cambio, una transformación completa, cambio en tu corazón. Es lo que Dios te está llamando a hacer. Él te está llamando a que decidas de cambiar, o sea, básicamente, porque esa decisión es tuya. Tú eres quien decides mantenerte en esa forma vieja de pensar, en esos viejos hábitos, en ese viejo carácter que tenías, en esos viejos pensamientos, en esas viejas acciones, en esas viejas emociones. Eres tú quien decides. Porque si Jesús lo dice como un mandamiento, Él dice arrepiéntanse, es porque era a la persona de decidir arrepentirse, cambiar su forma de pensar. De la misma forma que Él decía, o sea, que en el Antiguo Testamento los mandamientos decían: no adulterarás, o sea, no vas a adulterar, no vas a robar,
no vas a hurtar, no vas a codiciar. Es lo mismo, el Señor está diciendo, o sea, arrepiéntete, porque emana de ti, depende de ti el hecho de que te arrepientas. Tú tienes que renunciar a tu forma vieja de pensar. Tú tienes que renunciar a esa vida pasada. Tú tienes que renunciar a esa vida de fornicación. Tú tienes que renunciar a esa vida de mentira. Tú tienes que renunciar a esa vida de robo. Tú tienes que renunciar a esa vida adúltera. Tú tienes que renunciar a esa vida de corrupción. Tú tienes que renunciar a esa vida pecaminosa. Y tú tienes que renunciar a esa forma de pensar religiosa que has adoptado por tiempos, o sea, por años, por meses, no sé. Tú tienes que renunciar y abrirte para lo nuevo que Dios te quiera dar, que Dios te quiera transmitir, que Dios te quiera enseñar. Tú tienes que hacerlo. Es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Tú tienes que renunciar. En Hechos 17, 30 a 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo. Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vendrá un juicio, por eso Dios te está llamando al arrepentimiento. Pero también viene el reino y no puedes recibir el reino si te encierran en esa mentalidad religiosa, en esa mentalidad cerrada en la cual has vivido todo el tiempo. Necesitas abrirte a lo nuevo que Cristo ha venido a traer. El pueblo de Israel, los judíos se habían encerrado en su mentalidad con la ley, con todos esos preceptos religiosos y todo. Y no podían aceptar lo nuevo que Jesús estaba trayendo. Para ellos Jesús no podía sanar el día del sábado. Y Jesús les decía, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Respetar esos ritos religiosos o que una alma sea salva o que alguien sea libertado de un demonio que lo estaba oprimiendo, poseyendo, o que alguien quede sano? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Sus ritos religiosos o la salvación de las almas? ¿Qué es lo más importante para ustedes? ¿Que alguien muera porque ha pecado? ¿O que alguien sea graciado o agraciado? ¿O que alguien reciba gracia y que sea perdonado? ¿Qué es lo más importante para ustedes? Y muchos de entre nosotros estamos así, encerrados en una mentalidad religiosa, y no queremos aceptar lo nuevo que Dios quiere hacer. No queremos salirnos de ese molde en el cual hemos estado encerrados por mucho tiempo. Nos han enseñado que las manifestaciones del Espíritu Santo no se pueden hacer, ya se habían acabado. Y el Espíritu Santo se quiere mover en medio de su pueblo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que se mueva? ¿O nos vamos a encerrar en ese molde en el cual nos han enseñado y han dicho, no se puede hablar en lenguas aquí, no se puede sanar enfermos, no se puede hacer liberación aquí? O sea, no. Entonces, muchos necesitan arrepentirse no solo de sus pecados, sino de su forma de vivir, de su forma de pensar. Muchos necesitan arrepentirse, es decir, cambiar su mentalidad o pensar diferentemente, porque están encerrados en una mentalidad religiosa que les impide recibir lo nuevo que el Espíritu Santo está trayendo a sus vidas. Muchos necesitan salir de esa mentalidad que han tenido hasta aquí. Muchos lo necesitan. Tú y yo lo necesitamos. Cristo ha venido a traer esto principalmente. Y para que recibas lo nuevo que Él trae, necesitas renunciar a lo viejo que tenías. Necesitas renunciar a eso. Y aceptar y recibir y acoger lo nuevo que Él te viene a dar completamente. Dios te ama mucho.
Y Él quiere hacer cosas grandes y tremendas contigo. Pero necesitas arrepentirte. Si vives en pecado, y también necesitas arrepentirte, cambiar de mentalidad. Si tu espíritu y tu alma no se quieren abrir a lo que el Espíritu Santo está trayendo a tu vida, a lo nuevo que Él está trayendo a tu vida, y tú mismo lo sabes, con qué has estado luchando últimamente, qué es lo que Dios ha querido traer a tu corazón y que te has estado resistiendo y no has querido aceptar porque por muchos años has sido enseñado en una forma específica. Y el Espíritu Santo ha estado convictando tu corazón, ha estado tocando tu corazón en muchas ocasiones. Y te he estado diciendo, cambia, arrepiéntete, sal de este molde, sal de esta forma de pensar y has estado resistiéndote. Es tiempo de que tú decidas cambiar. Es tiempo de que tú decidas cambiar de rumbo. Es tiempo de que decidas cambiar de camino. Es tiempo de que tú dejes que Dios te transforme y te lleve a vivir lo que Él tiene previsto para ti completamente. Pero necesitas dar la vuelta. Metanoia es lo que necesitas. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de rumbo, ese arrepentimiento completo. Acuérdate que Jesús anunció ese mensaje de arrepentimiento no solo a pecadores, también a judíos que se creían justos, pero que necesitan romper ese molde en el cual se habían encerrado por mucho tiempo, que necesitaban abrirse a lo nuevo que Dios había traído a sus vidas, que necesitaban aceptar lo nuevo que Dios había traído. Para aceptar ese reino de Dios, para entrar plenamente, para vivirlo completamente, necesitas salir de tu mundo. Y hoy Dios te está llamando a hacer completamente. Arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu modo de vivir, sal de esa vida pecaminosa, pero también sal de esa mentalidad en la cual te has encerrado y que por muchísimo tiempo te ha impedido experimentar todo lo que Dios ha traído a tu vida. Sal de este monte. Que el Señor te bendiga. Vamos a tomar un tiempo para orar. Y en este momento empieza a orar en tu corazón y a decirle al Señor, Señor, no me quiero conformar a este siglo. No me quiero conformar a lo que o con lo que siempre he recibido o siempre he considerado. Quiero, Señor, oh Dios, dejarme transformar con lo que tú traes a mi vida, Señor. Quiero dejar que tú me transformes, que tú me cambies completamente. Pero para eso, Señor, oh Dios, me rindo completamente a ti y te entrego todo. Pero cámbiame, transfórmame. Él dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, más bien sean transformados por la renovación de su mente, de su entendimiento, para que puedan comprobar o entender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para que yo entienda, comprueba, acepte la voluntad de Dios, mi mente tiene que cambiar completamente. ¿Cómo un hombre como Nicodemo iba a poder entender la voluntad de Dios si él no podía salir de su molde? Era difícil, o sea, había sido enseñado por muchísimos años y de hecho siendo maestro, él, doctor de la ley, él enseñaba cosas que él mismo tampoco entendía. Entonces era necesario que en su mente algo cambiara. Era necesario, muy necesario. Sin ese cambio iba a ser difícil para él, o sea, entrar en lo nuevo. Todos esos maestros de la ley lo necesitaban. Pablo necesitaba ese cambio de mentalidad porque él pensaba que cuando él perseguía a los cristianos hacía lo justo. Entonces Jesús tuvo que cambiarlo, él tuvo que amoldarse. Y es él precisamente quien dice esto en Romanos 12:2, que para entender la voluntad de Dios yo necesito cambiar, porque él era judío, fariseo. Él aplicaba la ley como al pie de la letra. Era un hombre que respetaba la ley y pensaba que al perseguir a los cristianos hacía lo bueno. Entonces, para él entrar en ese nuevo mover que Dios traía a su vida, él tenía que cambiar de pensar. No estamos hablando de un pagano. Estamos hablando de un judío que estaba firme en la ley de Dios.
pero que tuvo que hacer un shift en su mentalidad para recibir lo nuevo que Dios había traído en su vida. Es necesario que tú renuncies a esa mentalidad y a ese molde en el cual has estado encerrado por mucho tiempo. Y que lo que el Espíritu Santo ha querido traer a tu vida, tú lo recibas y lo aceptes. Es muy necesario. Ese reino que Dios ha venido a traer a tu vida, no lo recibirás si no decidas dejar lo viejo atrás para recibir lo nuevo en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y dile en tu corazón a Dios: Señor, decido renunciar a lo viejo y decido aceptar y recibir lo nuevo. Decido recibir lo nuevo y recibirlo completamente. Decido recibirlo totalmente, Señor. Decido recibirlo. Empieza a decírselo: Señor, gracias por tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, te amamos, Señor. Gracias por lo nuevo que tú estás queriendo traer a nuestra vida. Hoy decidimos aceptarlo, Señor. Aceptar ese nuevo que tú traes a nosotros. Decidimos, Señor, oh Dios, no conformarnos al siglo pasado, o a este siglo, o a este mundo, sino decidimos, Señor, ser renovados, transformados por la renovación de nuestra mente, Señor, para poder entender tu voluntad. Decidimos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa, y al mismo tiempo también decidimos, Señor, en el nombre de Jesús, adoptar lo nuevo que tú traes a nosotros. Decidimos recibir eso nuevo que tú traes, Señor. Señor, oh Dios, si alguien se ha estado resistiendo en tu corazón a lo que tu Espíritu Santo ha querido traer a su vida, te pido que por tu Santo Espíritu rompas esas barreras, Señor, que se han estado oponiendo a tu voluntad, Señor. Y que por tu Santo Espíritu, Señor, oh Dios, que su corazón se abra, que puedan recibir lo nuevo que tú has traído a sus vidas, que puedan recibir, Señor, oh Dios, Padre, todas estas cosas buenas que tú has traído, que se abran al mover de tu Santo Espíritu, para que tú los puedas guiar y dirigir hacia donde tú quieras, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por lo que tú haces. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Pero que hoy empieza una nueva temporada, una nueva era para alguien. Que hoy, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, algo cambie completamente en alguien. Que por tu Santo Espíritu haya un shift completo. Que por tu Santo Espíritu haya una transformación total, radical, Señor. Y que algo, Señor, oh Dios, sea manifiesto en la vida de una persona, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que haces. Bendecimos tu nombre y tu majestad. En el nombre de Jesús hemos orado. Con acción de gracias decimos amén y amén y amén.